La pandemia impulsa la venta de herencias tras disparar las renuncias a heredar. Lo que hace la afectación de herencia tiene que pagar unos impuestos. No le salen los números. De ahí que la gente se decida por vender la herencia. Nosotros lo que compramos son los derechos hereditarios. Alrededor de un 35-40% de la tasación que le demos. El caso es que estos datos respecto a la renuncia de herencias esconden el auténtico drama de la pandemia y son las 30.000 personas que han fallecido y cuyos herederos han renunciado a los bienes que les correspondían. Esto ha tenido lugar fundamentalmente en las ciudades de Madrid y Barcelona, las más azotadas por la pandemia. En cuanto a número de defunciones, nos acompaña Eduardo Encinar, que es abogado experto en derecho civil, por lo tanto, abogado experto en herencias. Esto no ocurre en todas las comunidades autónomas, porque hay algunas donde sucesiones está bonificado. Sí, concretamente pues hay comunidades, como puede ser la de Madrid, que el impuesto de sucesiones tiene una bonificación en cuota del 99%. Entonces, eso es bueno, sí, en cuanto a impuesto de sucesiones, pero hay el problema que pueden tener las herencias es en cuanto a la plusvalía municipal, que salvo en el caso de que se herede la vivienda habitual del causante, no hay reducciones. En el caso de la vivienda habitual sí hay una reducción del 85%, pero en el resto de bienes inmuebles no. Entonces puede ser más gravoso la plusvalía municipal que el impuesto de sucesiones en algunos casos. O sea, que pagas por comunidad, el tramo de la comunidad y el tramo municipal. ¿Se pueden, decía una de las chicas, donar la herencia, vender la herencia, vender los derechos sucesorios? A ver, la herencia se puede renunciar, se puede aceptar, se puede renunciar o se puede vender. Lo que se vende es la condición de heredero. Quien te lo compra se pone en tu posición a la hora de luego concurrir con el resto de coherederos a repartir esa herencia. La aceptación la hace el llamado a la herencia. Una vez que ha aceptado, vende esos derechos y es el comprador el que ya entra en la fase de reparto con el resto de coherederos. Y ahí es pues donde... O sea, que se puede dar la circunstancia de que llegados al notario para el reparto de la herencia aparece alguien que no sabe quién es y que es el que le ha comprado a tu hermano o a tu hijo ese derecho de herencia. Efectivamente. Pasa, ya cuando llegas al notario, en realidad todas las operaciones las tienes previstas y ya preparadas. O sea, el notario vas a poner una firma, pero sí en todo el proceso de negociación, pues si hay alguien que ha comprado los derechos de un coheredero, lógicamente va a entrar en la negociación con el resto de herederos. Compra los derechos de un coheredero, todo legal y todo perfectamente reflejado en los documentos. Esto no es una especie de mercado negro donde yo, como pasaba con los billetes premiados de lotería en aquellos tiempos, que uno llegaba y te decía, yo te compro el billete por un 20% más del premio y ya verás tú lo que haces con el dinero en B. No, hombre, el negocio, o sea, se plasma en un documento público, no es algo oculto, pero sí, pues como se ha dicho en el reportaje, pues evidentemente el precio que se pueda ofertar, pues... Si heredo un apartamento en Estepona que cuesta 200.000, estas empresas me lo van a comprar por un 40% de su valor. Sí, van a ofrecer por esos derechos hereditarios pues un 35, un 40% de lo que consideren que va a valer esa vivienda en Estepona y pues ahí va a estar el negocio que puedan hacer. Pero es un negocio, igual que muchas veces se ha hablado de sucesiones con un impuesto a la muerte, es un negocio en torno al... Claro, es que el drama que esconde todo esto son las 160 renuncias al día que te hablan del número de fallecidos que está dejando la pandemia en nuestro país. Creo que son datos que no tienen ni comparación con ninguno de los años desde que se tienen registros respecto a la renuncia de herencias. Efectivamente. A ver, la renuncia se da más porque quizá haya en la herencia, en los bienes que haya dejado el causante, las deudas superen al valor de los derechos. Entonces, ahí es cuando directamente se puede producir una renuncia a la herencia. No es que se vendan los derechos, sino, pues no me compensa porque hay más deuda, porque a lo mejor esa vivienda, como decía en Estepona, pues tiene una hipoteca, un préstamo hipotecario que es mayor la deuda que el valor que se pueda obtener.
Entonces, bueno, pues en esos casos, si te planteas que entre la liquidación de impuestos y el valor neto que le pueda quedar bien, pues directamente renuncias para no asumir deudas. Claro. La venta se produce, en nuestra opinión, como despacho, más en cuanto a una necesidad de liquidez. Claro. Que realmente a los costes que pueda tener. Y también a evitar el conflicto, la negociación con el resto de coherederos, y entonces, bueno, pues es más una cuestión de... Te quitas de del medio y y coges liquidez. Claro, es que estoy pensando en todos aquellos que se han visto obligados a renunciar a la herencia de sus familiares por no disponer de esa liquidez que te permita pagar los impuestos, y que podían haber recurrido a esta fórmula, que me dices que es legal, que es verdad, que te llevas menos dinero, pero algo te llevas. Sí, bueno, a ver, la renuncia, como decía, que tiene que ver con una cuestión de que quizá sea más gravosa, o sea, por las deudas que el valor de los derechos. Los impuestos, aunque se devengan, se pueden aplazar, se puede fraccionar. Entonces, bueno, cuando el patrimonio sí supera en valor, o sea, pues si el valor neto es mayor, se suelen buscar fórmulas de bueno, pues voy a aplazar impuestos, voy a financiar. Pero eso genera intereses, abogado. Sí, evidentemente. Claro. Bueno, pues se pone en juego los intereses y lo que pueda quedarlo. Eduardo, yo quería hacer con usted un repaso cuando llega este impuesto de sucesiones de los impuestos que ya lleva ese patrimonio. Lo digo por los magos estos de lo social, de que es que hay que golpearle al mono hasta que hable inglés. El IRPF porque has ganado el sueldo, y como sueldo IRPF, primer impuesto. Cotización social, ¿verdad? También, porque lógicamente estás cotizando, y por el puesto de trabajo, cotización social. 2 impuestos. Si decides invertirlo en una vivienda, si es nueva IVA, si no, impuesto de transmisiones patrimoniales. 3 impuestos. De nuevo, como se te ocurra venderla, pagarás por la plusvalía dentro del impuesto de la renta, y adicionalmente pagarás por la plusvalía municipal que se haya generado. Y entonces llega ya por fin al 6º impuesto, impuesto de sucesiones. Es correcto, ¿no? Bien. Esto le llamamos función social, ¿no? Del sistema tributario español. No pongas en el aprieto No, si quieres... Eduardo Encinar, que lo único que puede hacer es confirmarte que lo que estás diciendo es así. Claro, que voy es a que me toca tanto las narices lo que está ocurriendo, y que todavía te salga gente y te diga, no, pero es que hay que darle, incluso cuando estás muerto paga impuestos. Mira, hijo, es que a este paso vamos a estar muertos antes de vivir. ¿Quién te dice eso, Carlos? ¿Tú de verdad crees que hay mucha gente una señora llamada Montero que acaba de decir que en Madrid hay que subirlos? Porque es que es una cuestión de equidad social. Pero vamos a ver, ¿cuánta gente está a favor del impuesto de sucesión? Bueno, oye, te cuento una anécdota. Os cuento una anécdota. Hay partidos como Joaquín, Podemos que Partido defienden. Socialista. No, pero Joaquín, ¿sabes lo que ha ocurrido con el gobierno socialista? matices. Ha encargado a través del Instituto de Estudios Fiscales una encuesta, lo publicamos el otro día en OK Diario. ¿Sabéis qué porcentaje le ha salido a la contra de toda España con 3.000 encuestados? Una encuesta de Hacienda, ¿eh? El 85% le ha dicho Tururú Corneta, esta reforma para ti. Lógico. Hombre, es que la gente no puede estar a favor, independientemente de la ideología política. La ideología la puedes vender hasta que te toca el bolsillo. Una última, don Eduardo. Cuando yo vendo mis derechos hereditarios y se me compensa y gano esa liquidez, luego hay que pagar impuestos. ¿Cómo no? Hay que tributar. Claro, hombre, solo faltaría. Don Eduardo Encinar, abogado experto en Derecho Civil, muchísimas gracias por aclararnos estas cuestiones, y enhorabuena, Rubén, por ponernos sobre la pista de estas renuncias a las herencias, o esta venta de herencias.